Los candelabros de la casa Pemberton resplandecían con 1000 velas, su luz fracturándose a través de lágrimas de cristal para esparcir diamantes sobre la concurrencia reunida, y el aire mismo parecía denso por el peso de la celebración, cargado con la mezcla de perfumes de rosa y jazmín, la dulce decadencia de los lirios de invernadero que abarrotaban cada alcoba, el embriagador aroma del champán y el calor humano apretujado en el magnífico salón de baile donde Lady Catherine Ashford se encontraba en la periferia, con sus manos enguantadas aferrando su abanico con una desesperación que, rezaba, parecía meramente decorativa. Se había situado cerca de las puertas de la terraza, donde un hilo de aire más fresco ofrecía ocasionalmente clemencia ante el sofocante calor, aunque incluso ese pequeño alivio había comenzado a flaquear a medida que avanzaba la noche y la multitud de cuerpos se hacía más densa, todos ansiosos por presenciar el momento más esperado de la temporada, el anuncio formal del compromiso del duque Edmund Hartwell con la incomparable Lady Rosalind Pemberton. La mirada de Catherine, a pesar de todo esfuerzo de su voluntad, permanecía fija en el estrado donde Edmund se encontraba, su alta figura elegante en un traje de noche negro, su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que ella había memorizado a lo largo de años de miradas robadas y cuidadosa observación, un rostro que una vez le había sido tan familiar como su propio reflejo cuando eran niños corriendo por fincas contiguas, antes de que el deber, la posición y el inexorable paso del tiempo lo hubieran transformado en esa figura distante e intocable que incluso ahora levantaba su copa para brindar por la radiante belleza a su lado. Rosalind, de cabellos dorados y mejillas sonrosadas, sonreía con la serena confianza de una mujer que nunca había dudado de su propio valor o atractivo. Su vestido de zafiro, haciendo juego preciso con las famosas joyas de los Pemberton que rodeaban su garganta, y Catherine sintió las varillas del corsé clavarse más profundamente en sus costillas mientras tomaba un aliento que no llegaba a llenar sus pulmones. La eligió a ella, pensó Catherine, las palabras una letanía de dolor que había estado repitiendo desde que se anunció el compromiso 3 semanas antes. Por supuesto que la eligió a ella. ¿Cómo podría elegir de otro modo? ¿Cómo pude haber imaginado alguna vez? Pero lo había imaginado, en esas horas secretas antes del amanecer, cuando la honestidad se vuelve inevitable, se había permitido recordar la forma en que los ojos de Edmund encontraban los suyos en salones abarrotados, la calidad de la atención que le prestaba cuando hablaban, diferente de algún modo a sus interacciones con los demás, o quizás solo había deseado que fuera diferente, había construido significado a partir de la coincidencia y la proximidad, había confundido el cómodo aprecio de una vieja conocida con algo más profundo. La sala se inclinó ligeramente cuando Edmund comenzó a hablar, su voz resonando en la asamblea enmudecida, palabras formales sobre el honor y la felicidad y la bendición de encontrar el complemento perfecto de uno. Y Catherine registró con distante alarma que su visión había comenzado a nublarse en los bordes, con manchas oscuras floreciendo como tinta en el agua. El calor presionaba contra sus sienes, su corsé parecía contraerse aún más con cada respiración superficial, y el rugido en sus oídos se elevó hasta ahogar la voz de Edmund, incluso mientras observaba sus labios formar palabras que ya no podía oír. Su abanico se deslizó de sus dedos sin fuerza. El suelo
se precipitó hacia arriba. Y en el último fragmento de conciencia, antes de que la oscuridad la reclamara por completo, vio rostros que se volvían hacia ella en una neblina de sorpresa y curiosidad. Oyó el jadeo colectivo del escándalo que se extendía por la concurrencia, y luego solo estaba el rostro de Edmund sobre el suyo, sus ojos grises muy abiertos con algo que se parecía imposiblemente al terror, su mano extendiéndose hacia ella mientras caía en el olvido. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Catherine recuperó la conciencia en un pequeño gabinete contiguo al salón de baile principal, los sonidos de la celebración ahora amortiguados por pesadas cortinas de damasco y puertas cerradas, y su primera percepción fue el rostro preocupado de su doncella Mary flotando sobre ella, seguido inmediatamente por el semblante de barba gris del doctor Whitmore, quien había atendido a la familia Ashford desde la infancia de Catherine. Con sus dedos fríos en su muñeca, comprobando su pulso, mientras murmuraba palabras tranquilizadoras que ella apenas podía procesar a través de la aplastante ola de mortificación que la invadió cuando la memoria regresó con vívido e insoportable detalle. Se había desmayado, se había desplomado a la vista de la élite más selecta de Londres, había interrumpido el anuncio de compromiso del duque de Hartwell con un espectáculo de debilidad que se discutiría en todos los salones y se susurraría detrás de cada abanico durante las próximas semanas, y la humillación la quemó con tal intensidad que deseó desesperadamente volver a hundirse en la inconsciencia en lugar de enfrentar lo que había hecho. El doctor Whitmore la declaró recuperada de un simple episodio de sobrecalentamiento y compresión excesiva de su corsé. Prescribió descanso y ambientes más frescos, y se marchó con discreción profesional, mientras Mary la ayudaba a sentarse y ponía un vaso de agua en sus manos temblorosas, y Catherine se percató de voces en el pasillo más allá de la puerta. Los tonos controlados de su madre hablando con alguien, organizando su partida inmediata, ahorrándole a Catherine la insoportable prueba de regresar para enfrentar a los invitados reunidos. En menos de una hora se encontró en su carruaje, traqueteando por las oscuras calles de Londres hacia su residencia urbana, su madre sentada a su lado en un silencio comprensivo, sin hacer preguntas que Catherine no habría podido soportar responder, y al amanecer habían abandonado la ciudad por completo, huyendo como criminales o inválidos al santuario de Ashford Manor en Hertfordshire, donde Catherine podría esconderse de las miradas cómplices y la curiosidad apenas disimulada de la sociedad. En los días que siguieron, sola en el dormitorio de su infancia, con sus familiares paredes de color azul pálido y vistas al jardín de rosas, Catherine finalmente se permitió examinar la profundidad del sentimiento que había ocultado tan cuidadosamente, incluso de su propio reconocimiento consciente, durante los años transcurridos desde que ella y Edmund habían pasado de ser niños a ser adultos, cuyas posiciones y expectativas los habían llevado a órbitas diferentes. Recordó al niño que le había enseñado a trepar el viejo roble en el límite entre sus fincas, que había compartido sus textos de latín cuando su institutriz desesperaba de sus conjugaciones, que la había mirado con un afecto tan sincero antes de que el deber, la herencia y el peso de su título lo hubieran transformado en el remoto y controlado duque de Hartwell que se movía por la sociedad con perfecta corrección y sin pasión visible. Él nunca me vio
como nada más que una presencia familiar, se dijo a sí misma. Un cómodo remanente de la infancia, alguien seguro y poco exigente, mientras que ella había construido edificios enteros de significado a partir de los gestos más pequeños, había atesorado cada conversación como un avaro contando oro, se había permitido esperar en secreto que quizás algún día él la mirara y viera no solo a Lady Catherine Ashford, a quien conocía de toda la vida, sino a una mujer digna del aprecio más profundo que le había observado dar a otras que eran más hermosas, más consumadas, más todo de lo que ella jamás podría ser. El dolor de aceptar que Edmund había elegido a Rosalind, la perfecta y luminosa Rosalind, que merecía toda la felicidad, se instaló en el pecho de Catherine como una piedra, fría, pesada y permanente, y resolvió permanecer en Ashford Manor hasta que la boda hubiera concluido y hubiera pasado suficiente tiempo para que su regreso a la sociedad no recordara inmediatamente su espectacular humillación, hasta que pudiera enfrentar al mundo de nuevo con compostura y dignidad, hasta que pudiera adiestrar sus facciones en una indiferencia perfecta ante la mención del duque y la duquesa de Hartwell, hasta que pudiera convencerse incluso a sí misma de que su corazón nunca había estado involucrado en absoluto. Las semanas que siguieron al retiro de Catherine a Ashford Manor se desarrollaron con la lenta y melancólica belleza del declive del otoño. Cada día más corto que el anterior, la luz volviéndose dorada y sesgada al filtrarse a través de árboles que perdían sus hojas en una rendición gradual al frío que se aproximaba, y Catherine se encontró paseando por los jardines de la finca con creciente frecuencia, su chal bien ceñido contra el aire fresco, sus pasos llevándola por senderos familiares entre parterres de flores dormidas y setos que se volvían marrones, como si el movimiento físico pudiera de alguna manera aliviar el persistente dolor que se había instalado bajo su esternón y se negaba a desvanecerse a pesar de sus firmes sermones internos sobre la dignidad y la aceptación. Su madre, Lady Ashford, observaba estos paseos solitarios con la silenciosa preocupación de una mujer que entendía más de lo que su hija deseaba revelar. Y durante el desayuno o el té ofrecía suaves oportunidades para la conversación, observaciones sobre la palidez de Catherine, preguntas sobre si podría beneficiarse de una visita a Bath para tomar las aguas, sutiles indagaciones sobre si alguien en particular había escrito desde Londres. Pero Catherine desviaba cada intento con practicada facilidad, insistiendo en que simplemente estaba cansada por los esfuerzos de la temporada, que el aire del campo la estaba recuperando perfectamente, que no tenía interés en las noticias de la ciudad y solo deseaba ocuparse con actividades más tranquilas hasta que pasara el invierno. Llenó sus días con las actividades consideradas apropiadas para una dama de su posición. Leyó extensamente de la biblioteca de su padre, devorando volúmenes de poesía que parecían hablar directamente a su corazón herido. Mantuvo correspondencia con varias amigas de la escuela que escribían con simpatía sobre su colapso por el calor, sin mencionar el momento más escandaloso de dicho colapso. Acompañó a su madre en visitas a los arrendatarios donde distribuía cestas y preguntaba por la salud de los niños con un interés genuino que le proporcionaba benditas horas de olvido de sus propios problemas, y dedicó un tiempo considerable a su costura, creando un elaborado diseño de rosas y espinas entrelazadas que parecía volverse más complicado y oscuro en su imaginería a medida que avanzaban las semanas. Sin embargo, bajo esta superficie serena de actividad productiva, el dolor permanecía constante. Un latido sordo que se agudizaba inesperadamente en momentos aleatorios.
Cuando pasaba junto al viejo roble, en el límite de la finca donde ella y Edmund habían jugado de niños, cuando oía a su padre mencionar algo sobre las tierras de Hartwell en una conversación casual, cuando llegaba una carta de su tía de Londres y se encontraba buscando en las columnas de cotilleos cualquier mención de su nombre antes de poder detenerse. Las ocasionales noticias que llegaban a Ashford Manor desde la capital lo hacían a través de varios canales. Las cartas de su tía, la correspondencia de su padre con socios comerciales, visitantes que pasaban y no podían resistirse a compartir los últimos cotilleos. Y Catherine se enteró, a pesar de sus intentos de indiferencia, de que los preparativos para la boda del duque de Hartwell y Lady Rosalind Pemberton avanzaban a buen ritmo, que el propio duque había sido visto raramente en sociedad desde su baile de compromiso, que a Lady Rosalind le estaban haciendo su ajuar y que la ceremonia se esperaba antes de Navidad. Cada mención del nombre de Edmund hacía que Catherine se estremeciera internamente, aunque mantenía una compostura perfecta externamente, y se decía firmemente a sí misma que estaba sanando, que el tiempo y la distancia estaban realizando su trabajo restaurador, que pronto podría oír hablar de su matrimonio sin este agudo giro de pérdida, pero sabía con sombría honestidad que simplemente estaba aprendiendo a vivir con el dolor en lugar de trascenderlo, construyendo una cuidadosa estructura de normalidad alrededor de una herida que seguía sangrando en secreto. El carruaje que llegó a Ashford Manor 2 meses después del retiro de Catherine llevaba el escudo de la familia Blackwood, y Catherine sintió que su corazón se encogía de aprensión cuando el mayordomo anunció que Lord Thomas Blackwood solicitaba el honor de una audiencia, pues Thomas era el amigo más cercano de Edmund desde sus días de escuela, su compañero de mayor confianza, y su presencia aquí solo podía significar que alguna noticia de importancia había motivado este inesperado viaje a Hertfordshire. Lo recibió en el salón con su madre presente, como exigía la corrección, y observó de inmediato que el semblante habitualmente jovial de Thomas mostraba una expresión de preocupada seriedad que resultaba extraña en unos rasgos más acostumbrados a la risa y al encanto fácil. Intercambió las cortesías requeridas sobre su viaje, el tiempo y la belleza de la finca de Ashford con evidente distracción, y Catherine se encontró cada vez más tensa mientras él daba vueltas al propósito que lo había traído hasta allí, hasta que finalmente su madre, con la perspicacia que había caracterizado todos sus tratos recientes con Catherine, se excusó con el pretexto de atender asuntos domésticos, y Catherine se quedó sola con Thomas, quien pareció relajarse con alivio ante su partida. «Lady Catherine», comenzó, y luego se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «He debatido durante semanas si tengo algún derecho a venir aquí, si lo que observé me da licencia para interferir en asuntos que no son de mi incumbencia, pero me encuentro incapaz de permanecer en silencio cuando estoy casi seguro, que se está cometiendo un terrible error por parte de 2 personas a las que tengo en gran afecto». Las manos de Catherine se aferraron a los brazos de su silla, pero mantuvo la voz firme al responder. «No entiendo lo que quiere decir, Lord Blackwood, aunque temía desesperadamente poder entenderlo». Thomas se inclinó hacia adelante, con expresión seria y preocupada. «La boda ha sido pospuesta indefinidamente», dijo sin rodeos. «Lady Rosalind ha enfermado, nada grave, pero suficiente para retrasar la ceremonia. Pero no es por eso que he venido. Lady Catherine, yo estuve presente cuando usted se desmayó en el baile de compromiso. Estaba bastante cerca de Edmund cuando sucedió, y vi su rostro en ese momento». Hizo una pausa, como buscando las palabras. «Conozco a Edmund Hartwell
desde que éramos niños de 8 años en Eton. Lo he visto enfrentarse a caballos desbocados, recibir la noticia de la muerte de su padre, comparecer ante el Parlamento para defender la legislación en la que creía. Nunca, en todos esos años, he visto tal terror en los ojos de un hombre como el que presencié cuando usted se desplomó. Llegó a usted antes de que nadie más pudiera moverse, la atrapó mientras caía, y la expresión en su rostro era la de un hombre que ve como todo su mundo se desmorona. Catherine descubrió que no podía respirar adecuadamente. No podía formular una respuesta a esta revelación que trastocaba todo lo que había creído sobre aquella horrible noche. Pronunció su nombre, continuó Thomas en voz baja, con tal angustia, con tan desesperada preocupación, que varias personas cerca de nosotros lo comentaron, y en los días posteriores lo he visto moverse por la sociedad como un hombre condenado, cumpliendo sus deberes con perfecta corrección mientras parecía ausente de su propia vida. Lady Catherine, no puedo pretender conocer el estado de su corazón, y quizás estoy sobrepasando todos los límites de la corrección, pero me sentí obligado a decirle que, sea lo que sea que la sociedad crea sobre los sentimientos del duque de Hartwell, sea lo que sea que él haya hecho creer a todos, incluyéndose posiblemente a sí mismo, su reacción en ese momento de descuido sugirió que sus afectos podrían no yacer donde su compromiso indicaría. Thomas partió poco después, dejando a Catherine navegando en la tormenta de emociones que su visita había desatado, y ella se quedó sentada sola en el salón mientras la tarde se desvanecía en la noche, incapaz de reconciliar esta nueva información con su firme convicción de que Edmund nunca la había considerado más que una cómoda amiga, aterrorizada de permitir que la esperanza echara raíces cuando la situación seguía siendo imposible, pero incapaz de evitar que la tentativa y frágil posibilidad se desplegara en su pecho como el primer brote verde de la primavera, abriéndose paso a través de la tierra helada. Los días que siguieron a la partida de Thomas Blackwood se desarrollaron con una lentitud exasperante para Catherine, cada hora extendiéndose en algo que se sentía a la vez demasiado largo y de alguna manera insuficiente para la magnitud de las emociones que intentaba procesar, y se encontró atrapada en un ciclo de examen y reexamen que la dejaba agotada pero incapaz de descansar, su mente volviendo obsesivamente a cada interacción que había compartido con Edmund Hartwell, viendo cada recuerdo a través de la nueva lente que la revelación de Thomas había proporcionado. Se quedaba despierta en las oscuras horas previas al amanecer, reviviendo momentos que había experimentado años atrás. La velada musical en casa de Lady Thornbury, donde Edmund se había quedado junto al pianoforte y la había observado con una expresión que ella había interpretado como cortés interés, pero que ahora, reconsiderada, podría haber contenido algo más profundo. La tarde en Richmond, cuando su grupo había paseado a lo largo del río y Edmund de alguna manera siempre se había posicionado a su lado, su conversación dirigida principalmente a ella mientras otros se emparejaban a su alrededor. El baile donde había llevado el vestido de seda azul y lo había sorprendido mirándola con tal intensidad que había sentido el calor subir a sus mejillas antes de que él apartara la mirada rápidamente. Cada recuerdo parecía transformado por esta nueva posibilidad, adquiriendo matices de significado en los que Catherine deseaba desesperadamente creer, pero que temía que fueran meras proyecciones de su propio anhelo desesperado, pues no era la tortura particular del amor no correspondido encontrar evidencia de reciprocidad en los gestos más ambiguos. Construir elaborados significados a partir de miradas que podrían no significar nada más
que una distracción momentánea? Se sorprendía a sí misma construyendo estas frágiles estructuras de esperanza y luego las derribaba deliberadamente con una lógica despiadada, recordándose que Edmund estaba comprometido con otra mujer, que incluso si Thomas había interpretado correctamente ese momento de terror cuando se desmayó, un momento de preocupación no constituía amor, que no tenía derecho a sus afectos y ningún poder para alterar sus circunstancias, incluso si esos afectos existían. La imposibilidad de su situación se hizo cada vez más clara a medida que noviembre se adentraba en diciembre y la primera nevada llegó a Ashford Manor, transformando el paisaje en algo puro y helado y de alguna manera apropiado para el estado emocional que Catherine estaba decidida a cultivar dentro de sí misma. Un entumecimiento deliberado, una capa protectora de hielo sobre la herida en carne viva que la visita de Thomas había reabierto justo cuando comenzaba a cicatrizar. Tomó la decisión consciente de continuar su retiro de la sociedad, de no hacer ningún intento de contactar a Edmund o de interferir de ninguna manera con cualquier resolución a la que él y Lady Rosalind llegaran con respecto a su boda pospuesta, pues el honor exigía que respetara su compromiso sin importar lo que su corazón deseara desesperadamente creer sobre sus sentimientos, y no se convertiría en el tipo de mujer que persigue a un hombre comprometido o se permite esperar la desgracia de otra mujer. La nieve continuó cayendo mientras Catherine permanecía junto a la ventana de su dormitorio observando los jardines desaparecer bajo ventisqueros blancos, y se dijo a sí misma que este frío, esta congelación deliberada de la esperanza, era una forma de misericordia. Mejor no sentir nada que sentirlo todo, y no tener salida para la abrumadora marea de amor, pérdida y desesperada posibilidad que amenazaba con ahogarla cada vez que permitía que sus defensas flaquearan. La Navidad llegó a Ashford Manor con todos los preparativos tradicionales que habían marcado la temporada durante generaciones. El gran salón decorado con guirnaldas de acebo y hiedra, el tronco de Yule preparado para el hogar, las cocinas llenas de los ricos aromas de carnes asadas y pudines especiados. Y sin embargo, Catherine se movía por estos festivos alrededores con una melancolía que parecía profundizarse en lugar de aliviarse ante la alegría forzada, pues había algo particularmente cruel en celebrar la alegría y la buena voluntad cuando el propio corazón se sentía congelado en un estado de invierno perpetuo. Su hermana menor, Eleanor, llegó de Londres 3 días antes de la víspera de Navidad, irrumpiendo en la mansión con su energía característica y llenando inmediatamente los espacios silenciosos con charla y risas, y Catherine se sintió agradecida por la distracción, aunque temía las inevitables preguntas, pues Eleanor siempre había poseído una extraña habilidad para percibir verdades que otros pasaban por alto y una completa incapacidad para dejar sin examinar los temas incómodos. Las preguntas llegaron en la víspera de Navidad. Mientras las hermanas se sentaban juntas en la habitación de Catherine, mientras la doncella de Eleanor le arreglaba el pelo para la cena familiar de esa noche, y Eleanor, observando el reflejo de Catherine en el espejo, con esos ojos agudos y sabios, dijo sin preámbulos: «El cotilleo en Londres gira en torno al duque de Hartwell y su boda pospuesta indefinidamente. Lady Rosalind se ha recuperado de su enfermedad y permanece en Bath. La fecha de la boda sigue sin fijarse, y el propio Edmund se ha vuelto positivamente glacial en sociedad, asistiendo solo a las funciones más obligatorias y sin hablar prácticamente con nadie».
Las manos de Catherine se detuvieron en la cinta que había estado retorciendo distraídamente y respondió con estudiada indiferencia: «Estoy segura de que los asuntos del duque no son de mi incumbencia». Pero Eleanor emitió un sonido poco femenino de incredulidad y despidió a su doncella con un gesto de la mano antes de volverse para enfrentar a Catherine directamente con una expresión de exasperación afectuosa. «Catherine, no soy una de esas insulsas criaturas de la sociedad que no pueden ver más allá de la superficie de las cosas. Sé que te desmayaste en ese baile no por el calor, sino por algo mucho más significativo, y te he visto retirarte a este exilio autoimpuesto con un corazón roto que te niegas a reconocer, y ahora oigo que Thomas Blackwood hizo una misteriosa visita aquí hace algunas semanas, y estoy uniendo estas piezas en una imagen que sugiere que tu corazón y el del duque pueden estar sufriendo de la misma aflicción». La franqueza de la confrontación de Eleanor rompió las cuidadosas defensas que Catherine había construido, y se encontró confesando en una voz apenas por encima de un susurro: «Lo amaba, Eleanor, lo he amado durante años, pero es irrelevante. Él eligió a otra, tomó su decisión y debo respetarla y encontrar alguna manera de construir una vida que no lo incluya». Y se horrorizó al sentir que las lágrimas la amenazaban por primera vez desde que había cultivado su entumecimiento protector. Eleanor se movió para sentarse junto a su hermana, tomando las frías manos de Catherine entre las suyas cálidas, y dijo con una gentileza inusual, en su manera típicamente directa: «¿Pero eligió él, Catherine? ¿O eligió lo que se esperaba, lo que el deber, la familia y la sociedad exigían, sin consultar nunca lo que su corazón realmente deseaba? Y si su corazón deseaba otra cosa, si te deseaba a ti, ¿no explicaría eso por qué un hombre que debería estar celebrando su próximo matrimonio se mueve por el mundo como un fantasma? ¿Por qué una boda que debería haber ocurrido hace meses sigue perpetuamente retrasada? ¿Por qué parece, según todos los relatos que he oído, un hombre que cumple una condena en lugar de anticipar la felicidad? Las semillas de la duda que Thomas había plantado y que Catherine había intentado desesperadamente suprimir, de repente encontraron nuevo sustento en las palabras de Eleanor, y pasó el resto de la Navidad en un estado de dolorosa esperanza, preguntándose si quizás la elección de Edmund no había sido tan clara o tan final como ella había creído, preguntándose si en algún lugar de Londres él estaba experimentando la misma miseria helada que la había reclamado a ella, preguntándose si dos corazones que se amaban estaban siendo mantenidos separados no por obstáculos genuinos, sino por el honor, la suposición y el miedo. La carta llegó en una tarde gris de enero, cuando Catherine estaba sentada en el salón de la mañana intentando concentrarse en una correspondencia que parecía imposiblemente trivial. Respuestas a las preguntas de primos lejanos sobre su salud, una nota de agradecimiento a una tía anciana por un regalo de Navidad. Y cuando el mayordomo entró con la bandeja de plata que portaba un único sobre, lo miró con desinterés hasta que reconoció la caligrafía y sintió que todo su cuerpo respondía como si hubiera tocado algo eléctrico, sus dedos comenzando a temblar incluso mientras alcanzaba la carta. Su corazón de repente latiendo con tal violencia que temió poder desmayarse de nuevo como en aquel maldito baile 6 meses antes. Despidió al mayordomo con alguna frase que no pudo recordar después, y se sentó durante 1 minuto completo, simplemente sosteniendo el sobre, mirando su nombre escrito con la caligrafía distintiva de Edmund, letras fuertes y precisas que de alguna manera lograban transmitir tanto formalidad como intimidad, antes de encontrar el valor para romper el sello
y desplegar la única hoja de papel grueso que había dentro. El contenido de la carta estaba cuidadosamente redactado, manteniendo la distancia adecuada que se esperaba en la correspondencia entre conocidos, pero Catherine pudo detectar bajo el lenguaje formal una corriente subterránea de algo más profundo. Como si Edmund se hubiera esforzado en cada palabra para transmitir significados que la corrección no le permitía expresar directamente. Escribió que había pensado a menudo en su bienestar desde el desafortunado incidente en su baile de compromiso, y que esperaba sinceramente que el aire del campo y el descanso hubieran restaurado su salud por completo, pues su colapso le había causado una considerable preocupación. Y a Catherine se le cortó la respiración ante esa frase, ante la admisión de una preocupación que parecía tener mucho más peso del que tales palabras solían tener. Continuó diciendo que sus propias circunstancias se habían vuelto inciertas en los últimos meses, que asuntos que parecían claros y determinados se habían complicado de maneras que no había anticipado, y que se encontraba cuestionando decisiones tomadas con lo que había creído ser certeza, pero que ahora parecían haber sido mera resignación a lo esperado. La carta concluía con una petición que atravesó las defensas cuidadosamente mantenidas de Catherine. Edmund visitaría la finca vecina de Thornfield en febrero para atender algunos asuntos de negocios, y le pedía permiso para visitarla en Ashford Manor, si tal visita no fuera inoportuna o impropia, pues se encontraba deseando la compañía de viejos amigos, y ella siempre había estado entre los más valiosos de esos amigos, incluso cuando el tiempo y las circunstancias habían creado una distancia entre ellos. Catherine leyó la carta 3 veces, analizando cada palabra, cada frase, buscando el verdadero significado bajo la cuidadosa formalidad. Sus emociones oscilando salvajemente entre la esperanza y la cautela, entre el deseo desesperado de creer que esta carta significaba algo importante y el temor de estar construyendo, una vez más, elaborados significados a partir de evidencia ambigua. Pasó 2 días en una deliberación agonizante, componiendo y descartando múltiples respuestas, sopesando cada posible interpretación de las palabras de Edmund y cada posible consecuencia de su respuesta, antes de decidirse finalmente por una breve nota que igualaba su formalidad mientras dejaba la puerta abierta a la posibilidad. Estaría encantada de recibirlo cuando visitara Thornfield. Tal visita sería completamente apropiada dada su larga amistad, y esperaba que sus asuntos en el vecindario procedieran sin contratiempos. Selló la carta antes de poder reconsiderarlo. La despachó con instrucciones para su envío inmediato, y luego pasó las semanas restantes de enero en un estado de ansiosa anticipación que hizo que los meses anteriores de entumecimiento protector parecieran casi preferibles, pues al menos el entumecimiento no implicaba esta constante oscilación entre la esperanza y el pavor, esta agotadora vigilancia de la emoción que la dejaba simultáneamente anhelando febrero y temiendo su llegada. Las semanas entre el envío de la cautelosa aceptación de Catherine y la prometida llegada de Edmund en febrero se extendieron con una cualidad elástica que hacía que el tiempo pareciera a la vez exasperantemente lento y aterradoramente rápido, pues se encontraba atrapada entre una anticipación desesperada y un terror paralizante, alternando entre estados de esperanza que la dejaban sin aliento y un escepticismo que se burlaba de ella por construir elaboradas fantasías a partir de una simple carta que solicitaba permiso para una visita amistosa. Prestó atención a su apariencia con una meticulosidad que intentó disfrazar de mantenimiento ordinario,
seleccionando y rechazando vestidos de día con más cuidado del que había dedicado a cualquier vestido de baile, instruyendo a su doncella para que le arreglara el pelo en estilos que parecían elegantemente sencillos, mientras que en realidad requerían un esfuerzo considerable, y luego reprendiéndose a sí misma por tal vanidad, cuando la visita de Edmund podría no significar nada más que un deber hacia una vieja conocida. El debate interno consumía sus horas tranquilas mientras intentaba prepararse para cada posible interpretación de sus intenciones. ¿Era esto simplemente una visita de cortesía para asegurarse de su recuperación, una obligación que sentía hacia una amiga de la infancia que se había avergonzado espectacularmente en su baile de compromiso? ¿O la cuidadosa redacción de su carta y las referencias indirectas a circunstancias complicadas sugerían algo más profundo, un acercamiento a través de la distancia que había crecido entre ellos hacia una conexión que nunca se había roto del todo? Temía revelar demasiado, temía que su rostro traicionara la profundidad de los sentimientos que había intentado enterrar tan desesperadamente, temía experimentar de nuevo la humillación de amar a alguien que no podía o no quería corresponder ese amor. Y sin embargo, bajo todo su miedo, corría una corriente de terca esperanza que se negaba a extinguirse por completo. La mañana de la esperada llegada de Edmund amaneció gris y fría, con nubes pesadas que amenazaban nieve y un viento cortante que sacudía las ventanas de Ashford Manor, y Catherine se vistió con manos temblorosas, con un vestido de lana azul profundo, que según Eleanor, resaltaba el color de sus ojos mientras parecía completamente natural y apropiado para recibir a un viejo amigo. Se posicionó en el salón con lo que esperaba que pareciera una ocupación casual, acomodándose cerca del fuego con una costura que no tenía intención de completar. Arreglándose en una pose que sugería una cómoda indiferencia mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con tal violencia que se preguntó si sería visible a través de la tela de su vestido. Cuando finalmente oyó el sonido de cascos en el camino de entrada, ese ritmo inconfundible de un solo caballo acercándose a paso mesurado, sus manos se detuvieron en el bastidor de bordado y tomó un aliento que pareció insuficiente para sus pulmones repentinamente desesperados, y permaneció congelada en esa actitud de forzada compostura mientras oía los pasos mesurados del mayordomo cruzando el vestíbulo, el bajo murmullo de voces en la puerta y luego su anuncio formal. El duque de Hartwell, mi señora. Catherine se levantó sobre piernas que se sentían inciertas bajo ella, volviéndose hacia la puerta mientras Edmund entraba, y sus ojos se encontraron a través del espacio del salón en un momento de tenso silencio que pareció contener todas las palabras que ninguno de los dos había dicho, todos los meses de separación y confusión y anhelo cuidadosamente no reconocido, y vio en su rostro, más delgado de lo que recordaba, con nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos y boca, una expresión que le cortó la respiración, algo crudo y sincero que parpadeó en sus rasgos antes de que los disciplinara en la máscara adecuada de un saludo cortés, y en ese instante, antes de que la corrección los reclamara a ambos, Catherine supo con certeza devastadora que esta visita lo cambiaría todo. El saludo de Edmund fue impecablemente formal, una reverencia apropiada, palabras de gratitud por recibirlo, preguntas sobre la salud de su familia pronunciadas en los tonos mesurados de la alta sociedad, pero Catherine pudo ver bajo la cuidadosa compostura una emoción que luchaba por contener, algo en la tensión de sus hombros y la ligera inestabilidad de sus manos, al quitarse los guantes que hablaba de sentimientos mucho más profundos de lo que la corrección reconocería.
Su conversación inicial mantuvo la distancia requerida, intercambios forzados sobre temas seguros que se sentían casi absurdos, dado el peso de los asuntos no dichos que flotaban entre ellos como una presencia física en la habitación. Catherine comentó sobre el frío de la estación, y Edmund estuvo de acuerdo en que el invierno había sido particularmente crudo. Ella preguntó por su viaje desde Thornfield, y él le aseguró que los caminos estaban tolerablemente despejados, a pesar del mal tiempo amenazante. Él preguntó por la salud de sus padres, y ella confirmó que estaban bastante bien, aunque el reumatismo de su padre le molestaba con el tiempo húmedo. Mientras intercambiaban estas trivialidades sin sentido, Catherine lo observaba con una atención que bordeaba la avidez, catalogando cada detalle. De hecho, había adelgazado. Su rostro era más anguloso de lo que recordaba, con sombras bajo sus ojos grises que sugerían noches de insomnio, y había una cualidad en su porte que parecía simultáneamente más contenida y más frágil, como si se mantuviera entero por pura fuerza de voluntad. Se preguntó qué vería él cuando la mirara a su vez, si notaría cómo los meses de soledad en el campo la habían cambiado. La nueva cautela en su expresión y el cuidadoso control que mantenía sobre sus rasgos, la mujer en la que se había convertido a través del sufrimiento, de la humillación pública y el desamor privado. Se sentaron en lados opuestos del salón como exigía la convención, el espacio entre ellos sintiéndose a la vez demasiado grande y peligrosamente insuficiente, y la conversación continuó su cuidadosa danza alrededor de todo lo que importaba hasta que Catherine, desesperada por romper la sofocante formalidad, preguntó con estudiada casualidad por su propia salud, y la compostura de Edmund vaciló por un instante antes de responder con una voz que llevaba una crudeza inesperada. «No he sido yo mismo desde el otoño pasado, Lady Catherine. Encuentro que circunstancias que creía resueltas me han desestabilizado por completo, y no soy el hombre que pensaba que era, ni vivo la vida que imaginé que viviría». La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, mucho más reveladora que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, y Catherine sintió que sus defensas cuidadosamente mantenidas temblaban mientras se encontraba con su mirada y veía en sus ojos un reflejo de su propia confusión y anhelo. Pero antes de que cualquiera pudiera aventurarse más en territorio peligroso, el momento pasó y Edmund se levantaba, afirmando que ya había abusado demasiado de su hospitalidad, y mientras se preparaba para despedirse, se volvió hacia ella con una expresión de tan desnuda esperanza y aprensión que a ella se le cortó la respiración, preguntando con palabras formales que apenas ocultaban su verdadero significado si podría tener permiso para visitarla de nuevo, pues encontraba que el vecindario le sentaba notablemente bien y anticipaba extender su estancia en Thornfield por algunas semanas más. Catherine concedió el permiso con igual formalidad, sabiendo incluso, mientras pronunciaba las cuidadosas palabras que ambos se estaban involucrando en algo peligroso, que cada visita los adentraría más en una situación imposible, pero incapaz y reacia a negarle a él o a sí misma esta conexión. Y mientras Edmund partía y ella observaba su figura desaparecer en la tarde gris, comprendió que cualquier contención que hubiera gobernado su relación antes se había roto irrevocablemente, y no habría vuelta a la distancia segura de la mera amistad. La segunda visita de Edmund llegó 3 días después de la primera, y luego otra siguió 4 días más tarde. Y en 15 días se había establecido un patrón por el cual él aparecía en Ashford Manor 2 veces por semana, con una regularidad que no sugería ni accidente ni mera cortesía,
y con cada encuentro la cuidadosa formalidad que había caracterizado su primera reunión se disolvía gradualmente hasta que se encontraron hablando con algo cercano a la facilidad de su amistad infantil, aunque ahora cada conversación llevaba una corriente subterránea de conciencia que nunca había existido en aquellos años inocentes. Adoptaron la costumbre de pasear por los jardines de invierno cuando el tiempo lo permitía. Catherine, envuelta en pieles contra el frío, mientras Edmund ajustaba su zancada más larga a la de ella, y recorrían los senderos endurecidos por la escarcha, hablando de libros y filosofía, de recuerdos de su juventud y observaciones sobre el mundo, de todo y de nada, sin tocar nunca los temas que más ocupaban sus pensamientos, pero comunicando de alguna manera volúmenes a través de lo que quedaba sin decir. Catherine observó con creciente certeza que algo en el porte de Edmund cambiaba cuando estaba en su presencia, como si pudiera dejar a un lado un peso que llevaba a todas partes. La tensión abandonaba gradualmente sus hombros en el transcurso de una visita, las líneas alrededor de su boca se suavizaban, y ocasionalmente lo sorprendía mirándola con una expresión de tan sincero anhelo que su corazón se contraía dolorosamente en su pecho antes de que él notara que ella lo notaba y volviera a disciplinar sus rasgos en una neutralidad aceptable. Sus conversaciones se hicieron más largas y abarcaron temas más amplios, tocando asuntos de genuina sustancia en lugar de meras trivialidades, y Catherine descubrió que el Edmund que había conocido en la infancia, reflexivo, discretamente humorístico, profundamente sensible, bajo su exterior reservado, no se había perdido por el deber y la corrección, sino que simplemente estaba enterrado, y en su compañía ese verdadero yo emergía como algo largamente aprisionado que finalmente vislumbraba la luz. Él comenzó a hablar más libremente sobre su insatisfacción con su vida, aunque nunca mencionaba explícitamente a Rosalind ni el compromiso que técnicamente aún lo ataba, refiriéndose en cambio a obligaciones que se sentían cada vez más sofocantes y a elecciones hechas por razones que ya no parecían suficientes, y Catherine entendió que le estaba confesando tanto como el honor le permitía, ofreciéndole piezas de verdad que ella debía ensamblar en un todo que él no podía articular directamente. La tortura de su situación se agudizaba con cada visita, la cercanía sin reconocimiento, el amor que existía en todo menos en palabras, la imposibilidad que ambos entendían que separaba el saber del tener, y sin embargo ninguno podía decidirse a poner fin a las visitas o a mantener la distancia adecuada, pues estas horas juntos se habían vuelto tan necesarias como respirar, un respiro del dolor de sus circunstancias, aun cuando intensificaban ese mismo dolor. Hubo momentos de una tensión tan exquisita que Catherine pensó que podría romperse por ello. Edmund, alcanzando un libro en el estante de la biblioteca al mismo tiempo que ella, sus manos casi tocándose antes de que ambos se retiraran como si se hubieran quemado, sus dedos estabilizando brevemente su codo cuando ella resbaló en un sendero helado, el contacto durando solo segundos, pero pareciendo quemar a través de la tela de su abrigo, la forma en que sus ojos se encontraban y se sostenían a través del salón, hasta que uno u otro tenía que apartar la mirada o arriesgarse a revelar demasiado. Thomas tenía razón. Catherine lo sabía ahora con absoluta certeza. Los sentimientos de Edmund por ella existían y eran profundos, quizás tan profundos como los suyos por él, pero él estaba atado por el honor a otra mujer, atrapado en un compromiso del que no podía escapar honorablemente, y así continuaron esta cuidadosa danza de cercanía y contención, robando la felicidad que podían de la amistad mientras se negaban todo lo demás. Dos personas amándose a través de una distancia de meros pies que bien podría haber sido
un abismo insalvable. La tormenta llegó con una violencia sorprendente en una tarde de marzo, cuando el mundo apenas había comenzado a insinuar la primavera, el cielo oscureciéndose a un ominoso color peltre y el viento aullando de repente alrededor de las esquinas de la mansión, con una ferocidad que envió a los sirvientes a asegurar las contraventanas, y trajo a la madre de Catherine a preocuparse por los jardines, y Catherine estaba de pie junto a la ventana del salón, observando las primeras gotas gordas de lluvia golpear el cristal, cuando oyó la conmoción en el vestíbulo, y supo con un instinto que eludía el pensamiento racional que era Edmund, llegando justo cuando la tormenta se desataba en serio, y de hecho cuando se apartó de la ventana. El mayordomo lo estaba haciendo pasar, su abrigo oscurecido por la lluvia y su cabello revuelto por el viento, disculpándose por la intrusión, pero explicando que había sido sorprendido entre fincas cuando el tiempo cambió, y Ashford Manor era el refugio más cercano. La casa pronto se ocupó con los preparativos para la tormenta, su padre dirigiendo a los lacayos para que buscaran goteras, su madre supervisando los preparativos de la cocina en caso de que los caminos se volvieran intransitables y su invitado requiriera alojamiento durante la noche, sirvientes corriendo por los pasillos en diversas diligencias urgentes, y en el caos organizado, Catherine se encontró sola con Edmund en la biblioteca, la intensidad de la tormenta aumentando hasta que la lluvia azotaba las ventanas y los truenos retumbaban sobre sus cabezas con una violencia que parecía sacudir los mismos cimientos de la mansión, y el tumulto exterior se sentía como una manifestación física de la turbulencia emocional que se había estado acumulando entre ellos durante semanas. Toda la contención y la cuidadosa distancia de repente vueltas absurdas por el poder puro de los elementos. La agitación de Edmund se hizo cada vez más evidente a medida que la tormenta arreciaba. Paseaba frente al fuego en lugar de sentarse, se pasaba las manos por el pelo repetidamente, comenzaba frases y las abandonaba, su habitual compostura cuidadosa fracturándose ante sus ojos, y Catherine sintió que su propio control se deslizaba. La tensión que se había acumulado a través de todas esas cuidadosas visitas de repente insoportable, y finalmente pronunció la pregunta que cortó toda pretensión. ¿Por qué vienes aquí, Edmund? El uso de su nombre de pila fue en sí mismo una ruptura de la formalidad que habían mantenido, y él dejó de pasear y se volvió para mirarla, y ella vio en su expresión tal angustia desnuda que se le cortó la respiración mientras él decía roncamente: «Tú sabes por qué, Catherine. Dios me ayude, debes saber por qué». Su compostura se estaba resquebrajando como hielo bajo presión, y la confesión emergió en fragmentos que ya no podía contener. Su compromiso había sido arreglado por la presión de ambas familias ansiosas por la alianza. Él había aceptado por deber y porque se creía incapaz de inspirar sentimientos más cálidos en ninguna mujer. Se había convencido a sí mismo de que el afecto podría nacer del respeto y la compatibilidad, aunque su corazón no estuviera involucrado, y todo el tiempo había sido un cobarde porque había sentido algo por ella, por Catherine, desde que eran poco más que niños, pero nunca había creído que esos sentimientos fueran correspondidos. Había pensado que era demasiado frío y demasiado atado por la obligación para interesar a alguien de su calidez y vitalidad, y así había hecho lo que se esperaba, y había pedido en matrimonio a una mujer que no amaba, mientras la mujer que sí amaba observaba desde el otro lado de un salón de baile, y Catherine sintió que la habitación giraba, mientras la comprensión la inundaba con la fuerza del trueno de afuera, y susurró: «Me desmayé por ti». Edmund cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas.
sus manos buscando las de ella y agarrándolas con una intensidad que habría sido impropia bajo cualquier otra circunstancia, y su voz era áspera mientras decía: «Sí, Dios, sí, Catherine. Cuando te vi caer, cuando vi el color drenarse de tu rostro y tu cuerpo desplomarse, en ese momento comprendí con perfecta y devastadora claridad que había cometido el error más catastrófico de mi vida, que había estado tan consumido por hacer lo que se esperaba, que había traicionado la única verdad que importaba, y te he amado desde que éramos apenas más que niños, desde que tenías 16 años, y te reíste de algo que dije en el jardín de tu padre, y el sonido me golpeó como un golpe físico, y te he amado a través de cada estación desde entonces, a través de cada baile y cena y encuentro casual, pero me convencí de que nunca podrías considerarme más que un aburrido, atado al deber, demasiado serio y demasiado frío para alguien de tu vitalidad, y así acepté el partido que mi familia me impuso porque me creía incapaz de inspirar sentimientos más cálidos en ninguna mujer de juicio, y ciertamente no en ti, pero cuando te desmayaste, vi mi futuro extenderse ante mí con una claridad horrible. Años atado a una mujer que no amaba, mientras la mujer que amaba, con cada fibra de mi ser, se me escapaba para siempre, y he estado en agonía desde ese momento, atrapado por mi propio tonto honor en un compromiso que nunca debería haber hecho. Catherine sintió las lágrimas correr por su rostro mientras su propia confesión emergía en un torrente que ya no podía contener, diciéndole que lo había amado durante el mismo tiempo, que había atesorado cada conversación y guardado cada mirada como monedas preciosas, que había asistido a su baile de compromiso con la plena intención de presenciar su felicidad con gracia y luego retirarse a curar su corazón roto en privado, pero que verlo anunciar su compromiso con otra había sido más de lo que su cuerpo podía soportar, y la conciencia simplemente había huido, y había pasado estos meses creyendo que él no la veía más que como una presencia familiar de la infancia, mientras todo el tiempo él había llevado el mismo dolor secreto que ella albergaba. Permanecieron en la biblioteca oscurecida por la tormenta, con las manos entrelazadas, y años de malentendidos desmoronándose entre ellos, y el reconocimiento de su mutua ceguera fue casi tan doloroso como la pérdida original, pues vieron ahora cuánto tiempo se había desperdiciado en silencio y suposición, cuánto sufrimiento podría haberse evitado con un solo momento de coraje. Pero entonces la expresión de Edmund cambió de alegría a angustia mientras decía: «Pero Catherine, todavía estoy atado por el honor. Ofrecí matrimonio a Lady Rosalind ante testigos. Nuestras familias han anunciado el compromiso. No puedo simplemente retirarme sin causa, independientemente de mis sentimientos. Y no la deshonraré, ni la someteré a un escándalo, simplemente porque fui lo suficientemente tonto como para pedir su mano cuando mi corazón pertenecía a otro lugar». Catherine sintió que la esperanza que se había estado construyendo se rompía como un cristal, comprendiendo que él tenía razón, que no había un camino honorable hacia adelante, aunque finalmente hubieran dicho la verdad, y dijo entre lágrimas: «Entonces nos hemos encontrado solo para perdernos de nuevo, y quizás eso es lo que merecemos por nuestros años de cobardía». Pero Edmund la acercó más y dijo desesperadamente: «Yo merezco ese destino, pero tú mereces toda la felicidad, y encontraré una manera, Catherine. Te juro que encontraré una manera honorable de avanzar, aunque todavía no pueda ver cuál es». Y entonces la estaba besando con todo el anhelo acumulado de años, y ella le devolvía el beso, y fue desesperado y agridulce, y sabía a lágrimas e imposibilidad,
un único momento robado de lo que podría haber sido antes de que el honor y el deber los reclamaran a ambos. Y cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes juntas mientras la tormenta rugía afuera y sus propios corazones rugían adentro, amándose completamente y creyendo que ese amor debía permanecer para siempre insatisfecho. Edmund partió de Ashford Manor a la mañana siguiente, después de que la tormenta hubiera pasado, el mundo lavado y dolorosamente brillante bajo un cielo pálido, y Catherine se quedó en su ventana observando su figura desaparecer por el camino con la sensación de que su corazón era arrancado de su pecho por una cuerda que se estiraba pero no se rompía, pues aunque habían reconocido la imposibilidad de su situación, ahora llevaba el conocimiento de que su amor era correspondido, que no había sufrido sola todos estos años, y ese conocimiento era a la vez bálsamo y tortura, aliviando un dolor mientras infligía otro quizás más agudo. Las semanas que siguieron fueron un peculiar tormento de esperar sin saber qué esperaba, los días pasando con una lentitud agonizante mientras ella existía en un estado de animación suspendida, incapaz de avanzar o retroceder, atrapada entre la desesperación y la esperanza en medidas que cambiaban por hora, y se encontraba reviviendo aquel beso en la biblioteca con una frecuencia que bordeaba la obsesión, el recuerdo de su boca sobre la de ella, sus manos en su cabello, el sabor de las lágrimas y la lluvia, y años de anhelo finalmente expresados, y se preguntaba si ese único momento robado tendría que sostenerla durante toda una vida de su ausencia. Su madre entró en su habitación una noche, 15 días después de la partida de Edmund, y se sentó a su lado en la cama con el tipo de determinación amable que indicaba que no sería desviada. Y después de un largo silencio dijo en voz baja: «He sabido de tus sentimientos por el duque desde hace algún tiempo, Catherine, así como he observado sus visitas aquí y la manera en que te mira, y no soy tan vieja como para haber olvidado lo que es amar sin esperanza de realización». Y Catherine sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras su madre continuaba: «Los corazones honorables a menudo sufren más, querida, porque se atan a principios incluso cuando esos principios causan un gran dolor. Pero el honor a veces debe doblegarse ante la verdad, pues no hay virtud en mantener un compromiso que traerá miseria a todas las partes involucradas. Y creo que el duque es un hombre de suficiente integridad como para buscar una resolución honorable, incluso si el camino no es inmediatamente claro». Catherine quería creer desesperadamente las palabras de su madre, pero temía permitir que la esperanza tomara demasiada rienda, no fuera que solo la llevara a una mayor decepción, y dijo entre lágrimas: «¿Pero qué resolución es posible cuando ha dado su palabra ante Dios y la sociedad?». Y su madre respondió: «Eso no puedo decirlo, pero sé que un amor como el vuestro no es común, y cuando existe, no debe ser fácilmente entregado a las circunstancias». Las noticias llegaron a través de Thomas Blackwood 3 semanas después de la tormenta, entregadas en una breve nota que hizo que el corazón de Catherine se acelerara incluso mientras se obligaba a leer las palabras lentamente. Edmund había viajado a Bath para hablar con Lady Rosalind y su familia sobre asuntos de importancia, el resultado aún desconocido. Pero Thomas pensó que Catherine debería saber que Edmund había partido de Londres con una expresión de sombría determinación y el comentario de que o regresaría libre o no regresaría en absoluto. Catherine leyó la nota hasta que memorizó cada palabra, y la espera agonizante comenzó en serio. Los días se convirtieron en semanas sin más comunicación, y se encontró incapaz de dedicarse a ninguna ocupación por más de unos minutos, sobresaltándose ante cada sonido de cascos en el camino y buscando obsesivamente una correspondencia que no llegaba.
La primavera llegó a Ashford Manor con una belleza casi ofensiva, los jardines estallando en flor como si se burlaran de su desolación interna. Narcisos y tulipanes pintando los terrenos con colores alegres, mientras ella caminaba entre ellos, sintiéndose como un fantasma que frecuenta escenas de felicidad pasada, y pensó con amargura que el mundo no tenía derecho a tal renovación cuando su propia vida permanecía congelada en las garras del invierno. Alternaba entre momentos de fe feroz. Edmund encontraría una manera, le había prometido que encontraría una manera, y debía confiar en su honor y determinación. Y períodos de negra resignación en los que se convencía de que el deber finalmente lo reclamaría, que decidiría que no podía en buena conciencia romper su compromiso independientemente de sus sentimientos, que pasaría el resto de su vida sabiendo que él la amaba mientras él pasaba la suya atado a otra mujer, y ambos sobrevivirían, pero nunca vivirían realmente, siguiendo los movimientos de sus existencias separadas, mientras sus corazones permanecían para siempre encerrados en aquella biblioteca oscurecida por la tormenta, en un momento que nunca podría ser recuperado. Pasaron 2 años, con una extraña compresión del tiempo, las estaciones plegándose unas sobre otras, hasta que Catherine apenas podía creer cuánto tiempo había transcurrido desde aquella tormenta de marzo en que Edmund la había besado en la biblioteca y luego había desaparecido de su vida, y ella había permanecido en gran medida en Ashford Manor durante esos años, aventurándose solo ocasionalmente a visitar a parientes o asistir a pequeñas reuniones locales, pues aunque su escándalo se había desvanecido de la memoria inmediata, no tenía ningún deseo de volver a lanzarse a la sociedad que había sido testigo de su humillación. Y en verdad no tenía corazón para la alegría o el cortejo, llevando todavía el dolor de la ausencia de Edmund, incluso mientras se decía a sí misma que había hecho las paces con su situación imposible. Los informes que le llegaban a través de la correspondencia y de visitantes ocasionales pintaban un cuadro confuso. Edmund efectivamente había viajado a Bath 2 años antes. Su compromiso con Lady Rosalind se había disuelto de mutuo acuerdo. Las familias habían manejado el escándalo con notable discreción, atribuyendo la separación a una incompatibilidad descubierta durante la enfermedad de Lady Rosalind, y Edmund se había retirado a sus fincas y rara vez se le había visto en la sociedad londinense desde entonces, comportándose con una corrección tan gélida que incluso los chismosos finalmente perdieron interés en especular sobre sus sentimientos privados. Y Catherine entendió de estos fragmentos que él se había liberado de su obligación, pero no había, como había esperado desesperadamente durante esos primeros meses agonizantes, venido a reclamarla, y gradualmente construyó una narrativa que le trajo una especie de cierre doloroso. Edmund se había liberado de un compromiso hecho a toda prisa, pero había perdido el valor para buscar otro vínculo, o quizás había decidido al reflexionar que sus sentimientos por ella habían sido simplemente producto de la proximidad y la emoción intensificada por la tormenta. O quizás, y este pensamiento era el más hiriente, había concluido que ella merecía algo mejor que un hombre que había sido lo suficientemente tonto como para casi casarse con la mujer equivocada y que llevaba la mancha de un compromiso roto independientemente de las circunstancias. Había alcanzado en la primavera de su 27º año una especie de melancolía pacífica, sus días ordenados y útiles, sino alegres, su corazón ya no en carne viva, aunque permanentemente cicatrizado, y había tomado la decisión de regresar finalmente a Londres para la temporada,
animada por su madre, quien gentilmente sugirió que la vida no podía vivirse en suspenso para siempre, que Catherine todavía era joven y aún podría encontrar la felicidad si solo se permitiera buscarla. Aunque Catherine no albergaba ilusiones de que alguna vez amaría a otro como había amado a Edmund, pues esa capacidad parecía haberse gastado por completo en un hombre que la había besado una vez con pasión desesperada y luego había desaparecido en el silencio, dejándola con nada más que recuerdos que se volvían más borrosos con cada mes que pasaba, hasta que a veces se preguntaba si se había imaginado toda la confesión en la oscuridad de la tormenta, si quizás había construido una fantasía a partir de palabras ambiguas y un único beso que había significado mucho más para ella que para él, y así se preparó para regresar a Londres con resignación en lugar de anticipación, resuelta a seguir adelante con su vida, incluso si seguir adelante significaba solo seguir los movimientos sin una esperanza genuina. Creyendo que Edmund había olvidado sus confesiones o había decidido que era mejor dejarlas sin reconocer, sin imaginar nunca que su aceptación cuidadosamente construida estaba a punto de ser destrozada tan completamente como su corazón lo había sido 2 años antes. La llegada de Catherine a Londres tuvo lugar en una tarde de finales de abril, cuando la ciudad estaba atrapada entre la lluvia de primavera y un sol incierto, las calles brillando húmedas y el aire llevando esa peculiar mezcla de humo de carbón y árboles en flor que casi había olvidado durante su exilio en el campo, y mientras su carruaje traqueteaba por calles cada vez más familiares, sintió una extraña duplicación de sensaciones, como si fuera a la vez la mujer que había partido humillada 2 años antes y alguien completamente diferente. Transformada por el tiempo y el sufrimiento en una criatura de mayor dominio de sí misma, aunque con considerablemente menos esperanza, y cuando finalmente llegaron a la residencia urbana que su madre había alquilado para la temporada, se quedó en la acera mirando la elegante fachada, con el peculiar pensamiento de que estaba regresando voluntariamente a la escena de su mayor mortificación, colocándose deliberadamente una vez más en la arena donde había sido tan completamente derrotada, aunque se dijo firmemente que derrota era quizás una palabra demasiado fuerte para lo que había sucedido, pues había aprendido en los años intermedios que había una especie de victoria en la supervivencia, en seguir respirando y moviéndose a través de los días, incluso cuando el corazón había sido dañado irreparablemente. La reacción de la sociedad a su reaparición se manifestó precisamente de las maneras que había anticipado: miradas curiosas que duraban una fracción de segundo de más, conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando se acercaba, una cierta cualidad especulativa en los saludos que recibía durante las visitas de la tarde y los encuentros casuales en las tiendas, como si las damas y caballeros reunidos intentaran discernir si Lady Catherine Ashford había regresado a Londres en busca de un marido o simplemente para demostrar que se había recuperado de cualquier aflicción que hubiera causado su espectacular colapso en el baile de compromiso del duque de Hartwell, y ella enfrentó estas atenciones con una compostura que había cultivado cuidadosamente, manteniéndose con una dignidad tranquila y negándose a traicionar con palabras o expresiones que sintiera alguna incomodidad por ser una vez más el tema de los chismes, pues había aprendido que la dignidad era una especie de armadura, quizás la única armadura disponible para las mujeres de su posición, y si sus sonrisas no llegaban del todo a sus ojos, confiaba en que la mayoría de los observadores lo atribuirían a una reserva natural en lugar de a un profundo desamor.
El baile en la finca de los Worthington tuvo lugar una semana después de su llegada, y se vistió para él con meticuloso cuidado, eligiendo un vestido de seda de un profundo azul zafiro que resaltaba el color de sus ojos, y aceptando la ayuda de su doncella con su peinado, sin el nervioso aleteo que había caracterizado sus preparativos en años pasados. Pues ya no albergaba ninguna expectativa de que la noche trajera algo más que una oportunidad para demostrar su habilidad para navegar las expectativas de la sociedad con gracia, y cuando entró en el resplandeciente salón de baile del brazo de su padre, no sintió casi nada, ni la opresiva ansiedad de su último baile en Londres, ni siquiera la melancolía que había anticipado, simplemente una especie de entumecimiento que supuso era lo que pasaba por paz, cuando uno había aceptado que ciertas puertas se habían cerrado para siempre. Había estado conversando con Lady Melbourne sobre alguna iniciativa benéfica durante quizás un cuarto de hora, con su atención solo parcialmente presente mientras daba respuestas apropiadas, y su mente divagaba sobre si podría excusarse razonablemente temprano sin causar ofensa, cuando un sutil cambio en la atmósfera la hizo mirar hacia el otro lado del salón, y allí, de pie junto a una columna de mármol con una copa de vino en la mano, como si se hubiera materializado de sus sueños más persistentes, estaba Edmund, y sus ojos se encontraron a través de la habitación abarrotada, con un impacto que le robó el aliento y envió su corazón a un ritmo tan violento que temió que pudiera ser visible a través de su vestido, y observó, con una especie de fascinación paralizada, cómo su expresión se transformaba de una cuidadosa neutralidad a algo crudo y sincero, mientras dejaba su copa con manos que temblaban visiblemente, incluso a esa distancia. Mientras comenzaba a moverse hacia ella a través de la multitud, con un propósito evidente y un completo desprecio por las conversaciones que interrumpía o las miradas de sorpresa que seguían su avance, su mirada nunca abandonando su rostro, como si temiera que ella pudiera desaparecer si apartaba la vista por un solo momento, y Catherine permaneció congelada en su lugar con la voz de Lady Melbourne desvaneciéndose en un sonido sin sentido en sus oídos mientras Edmund se acercaba, abriéndose paso entre los invitados reunidos como un barco a través del agua, y tuvo la suficiente presencia de ánimo para pensar con una especie de desesperada confusión que no estaba preparada para este encuentro, que había construido su frágil paz sobre la suposición de que nunca más tendría que enfrentar al hombre que la había besado con pasión desesperada y luego había desaparecido en 2 años de silencio, pero preparada o no, él estaba casi sobre ella ahora, y no había dónde retirarse, y ninguna defensa contra la esperanza que se alzaba en su pecho como un fénix de cenizas que había creído frías hacía mucho tiempo. Edmund llegó a su lado, y el mundo se contrajo solo al espacio entre ellos. La voz de Lady Melbourne se desvaneció, mientras la mujer mayor se retiraba con tacto, dejando a Catherine de pie, sola, frente al hombre que había atormentado 2 años de noches de insomnio, y sus primeras palabras fueron bajas e intensas, pronunciadas solo para sus oídos, aunque ella las oyó tan claramente como si las hubiera gritado a través del salón de baile. Nunca me casé con ella. Y Catherine sintió que el suelo se movía bajo sus pies, sintió que algo se agrietaba en los muros cuidadosamente construidos que había levantado alrededor de su corazón, y abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, su mente luchando por procesar el significado de esas 4 palabras, mientras su cuerpo se tambaleaba ligeramente, como si pudiera desmayarse de nuevo, como si pudiera completar la simetría colapsando a sus pies una segunda vez. Pero la mano de Edmund se extendió para estabilizar su codo con un toque
que quemó a través de la seda de su guante, y dijo con urgencia: «Perdóname, no debería haber. Catherine, ¿podríamos hablar en privado? Tengo mucho que explicar y no puedo hacerlo aquí con la mitad de Londres observándonos». Y ella logró un asentimiento brusco, su voz regresando en un susurro: «La terraza, a través de esas puertas». Y él le ofreció el brazo con una cortesía tan desesperada que casi se rió de lo absurdo de la corrección observada en este momento de completo caos emocional, pero colocó la mano en su manga y le permitió guiarla a través de la multitud hacia las puertas francesas que daban a la terraza de los Worthington, sintiendo el peso de un centenar de miradas curiosas siguiendo su avance y sin importarle en absoluto, porque Edmund había dicho que nunca se casó con ella, y esa única declaración había destrozado cada suposición que Catherine había construido durante 24 meses de silencio. La terraza estaba benditamente vacía. El aire fresco de la noche, un alivio después del sobrecalentado salón de baile, y la música y la conversación se desvanecieron a un fondo apagado, mientras Edmund la llevaba a la esquina más alejada, donde las sombras de los topiarios en macetas ofrecían la ilusión de privacidad. Y él soltó su brazo y se volvió para mirarla, sus manos flexionándose a los lados, como si quisiera alcanzarla, pero no se atreviera. Y Catherine, finalmente, encontró su voz. «Nunca te casaste con ella. Lo sé. Los informes decían que tu compromiso se disolvió, pero Edmund, eso fue hace 2 años, y no he sabido nada de ti en todo este tiempo, y no entiendo por qué me dices esto ahora. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué?» Y sus palabras se atropellaron en un torrente de confusión y esperanza, cuidadosamente reprimida, hasta que Edmund interrumpió. «Fui a Bath hace 2 años. Después de dejar Ashford Manor, después de esa tormenta, después de besarte y confesarlo todo como un loco, fui directamente a Bath y le dije la verdad a Lady Rosalind, que amaba a otra, que había cometido un terrible error al pedir su mano, que no podía en buena conciencia proceder con un matrimonio cuando mi corazón pertenecía a otro lugar». Y a Catherine se le cortó la respiración porque lo había dicho tan claramente: amaba a otra, su corazón pertenecía a otro lugar, y Edmund continuó, las palabras brotando de él como si una presa se hubiera roto. Y Catherine, ella fue extraordinaria al respecto, dijo que había sentido mi reticencia desde el principio, y confesó que se había encariñado con un oficial de la Marina, un capitán Reynolds, que su familia consideraba por debajo de su posición, y había aceptado nuestro compromiso porque sus padres lo deseaban y porque creía que no podía tener al hombre que realmente quería, y así nos liberamos mutuamente, terminamos el compromiso por consentimiento mutuo, y las familias manejaron el escándalo, atribuyéndolo a una incompatibilidad descubierta durante su enfermedad. Y pensé, Dios me ayude, pensé que vendría a ti inmediatamente, que cabalgaría directamente de regreso a Ashford Manor, y te diría que era libre, y te rogaría que te casaras conmigo. Pero, Catherine, yo era un desastre. Era un hombre que había roto un compromiso, independientemente de las circunstancias. Tenía obligaciones que resolver, y una reputación que manejar, y una vida que reorganizar. Y me dije a mí mismo que necesitaba poner mis asuntos en orden antes de tener derecho a reclamar tus afectos. Necesitaba ser digno de acercarme a ti, y las semanas se convirtieron en meses, y me convencí de que habrías seguido adelante, que te habrías dado cuenta durante mi ausencia de que no era digno de tu aprecio, que un hombre que había sido lo suficientemente tonto como para casi casarse con la mujer equivocada, y que había causado tal escándalo, no era un marido adecuado para alguien de tu gracia y bondad, y por eso me mantuve alejado, y he sido el mayor cobarde que jamás haya existido,
y no tengo derecho a estar ante ti ahora, excepto que te vi a través de ese salón de baile y supe que no podía dejar pasar otro día sin decirte que nunca me casé con ella porque no podía casarme con nadie que no fueras tú. Catherine permaneció perfectamente inmóvil mientras su confesión la inundaba. 24 meses de silencio explicados en un torrente de palabras, y sintió ira y alivio y alegría y dolor residual, todo luchando en su pecho, y dijo con una calma que la sorprendió: ¿Te mantuviste alejado durante 2 años porque te creías indigno? Me dejaste con nada más que recuerdos de un beso y una confesión y 2 años de silencio porque estabas poniendo tus asuntos en orden. Y Edmund se estremeció ante la tranquila devastación en su voz. Catherine, sé que te he herido de manera imperdonable. Sé que debería haber escrito, haber enviado un mensaje, haber confiado en que tú... Pero ella interrumpió. ¿Realmente creíste que te juzgaría por terminar un compromiso que os habría hecho a ambos desdichados? ¿Tampoco pensaste de mi comprensión? Y él sacudió la cabeza miserablemente. Pensé todo de tu comprensión. Pensé que eras demasiado buena para un hombre que había hecho tal desastre de su vida. Y Catherine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque incluso en su ausencia, incluso en su equivocada nobleza, él había estado pensando en ella, protegiéndola a su manera rota, y susurró: «Pensé que me habías olvidado, pensé que nuestras confesiones no significaban nada para ti, pensé...» Pero ahora Edmund sí la alcanzó, sus manos agarrándolas de ella con desesperada urgencia. «¿Olvidarte? Catherine, ha sido el único pensamiento en mi cabeza durante 2 años, la única razón por la que he continuado a través de cada día sin sentido. Me mantuve alejado porque soy un tonto, pero nunca, nunca porque te olvidé o dejé de amarte». Y ahí estaba de nuevo, esa palabra, amarte. Y Catherine levantó la vista hacia su rostro y vio tal emoción cruda allí que su ira se disolvió en algo más suave, algo que se sentía peligrosamente como perdón, como esperanza, como el comienzo de la confianza reconstruida desde las ruinas. Las manos de Edmund aún sostenían las de ella con desesperada urgencia, mientras decía, con la voz áspera por la emoción: «Catherine, sé que he perdido todo derecho a tu confianza. Sé que 2 años de silencio no pueden perdonarse fácilmente, pero te estoy pidiendo, si puedes encontrar en tu corazón la oportunidad de concederme una oportunidad, ¿me permitirías cortejarte apropiadamente? Demostrar con acciones constantes, en lugar de confesiones esporádicas, que mis sentimientos son firmes y verdaderos». Y Catherine sintió la pregunta reverberar a través de todo su ser. Sintió el peso de lo que él pedía y lo que arriesgaba al aceptar, pues su corazón se había roto una vez por su ausencia y no había garantía de que esta vez terminara de manera diferente. Sin embargo, mientras miraba su rostro y veía la vulnerabilidad allí, el miedo genuino de que lo rechazara, descubrió que no podía negarle a él ni a sí misma esta posibilidad, y así susurró: «Sí, Edmund, puedes cortejarme, aunque confieso que me asusta tener esperanza de nuevo». Y el alivio que inundó su expresión fue tan profundo que sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas, y él levantó sus manos hasta sus labios y las besó con una reverencia que se sintió como un voto, y así comenzó lo que la sociedad más tarde llamaría el cortejo más romántico de la temporada, aunque en verdad el romance fue atenuado para Catherine por una necesaria cautela, por las guardias internas que mantuvo alrededor de su corazón, incluso mientras permitía que Edmund volviera a su vida. Las semanas que siguieron adquirieron una cualidad de reconstrucción cuidadosa,
de dos personas aprendiendo a confiar en lo que casi habían perdido. Y Edmund demostró estar dedicado a la tarea con una constancia que lentamente comenzó a erosionar los muros protectores de Catherine, pues la visitaba todos los días que la corrección permitía, aparecía en cada evento social al que ella asistía, organizaba visitas al teatro y paseos por la tarde a través de Hyde Park con su madre o hermana como chaperona. Se comportaba con una devoción tan obvia que los chismosos de la sociedad encontraron una fascinación infinita en el desarrollo. Susurrando detrás de los abanicos sobre el duque de Hartwell, quien casi se había casado con la incomparable Lady Rosalind Pemberton, pero ahora perseguía con determinación resuelta a Lady Catherine Ashford, quien se había desmayado en su baile de compromiso, y la especulación corría desenfrenada sobre lo que había sucedido entre ellos, si había habido un entendimiento secreto desde el principio, si el colapso de Catherine había sido el resultado de una pasión oculta en lugar de una mera debilidad física, y Catherine descubrió que no le importaba qué historias construyera la sociedad, porque la verdad era complicada y preciosa y pertenecía solo a ella y a Edmund, y gradualmente, a través de pequeños momentos y gestos acumulados, comenzó a creer que quizás esta vez sería diferente, que quizás su amor era tan duradero como él afirmaba. Sus conversaciones durante esas semanas revelaron cómo ambos habían sido transformados por su separación, pues Edmund habló del aislamiento que había sentido durante su compromiso con Rosalind, la sensación de caminar sonámbulo a través de una vida que pertenecía a otra persona, y cómo terminar ese compromiso le había obligado a examinar lo que el deber realmente significaba. Si el honor se servía manteniendo compromisos que traerían miseria a todos los involucrados, o si había un honor superior en reconocer verdades difíciles. Y Catherine escuchó y comprendió que él había madurado. Del hombre que había propuesto matrimonio a Rosalind por presión familiar, a alguien capaz de elegir su propio camino, independientemente de las expectativas de los demás. Mientras que ella misma había aprendido durante su exilio en el campo que poseía reservas de fuerza que no sabía que existían, que podía sobrevivir a un corazón roto y emerger con su yo esencial intacto, y estas revelaciones los unieron no como los amigos de la infancia que habían sido, sino como adultos que se habían ganado su amor a través del sufrimiento y el autoconocimiento. Y cuando Edmund alcanzó su mano durante un paseo por el parque y ella le permitió tomarla, sintiendo el calor de su palma contra la suya, incluso a través de sus guantes, se sintió como una elección consciente en lugar de una mera rendición al sentimiento, y eso lo hizo más precioso de lo que cualquier pasión irreflexiva podría haber sido, y lenta, cuidadosamente. Catherine se permitió esperar que la historia que había comenzado con su colapso y continuado a través de años de dolor aún podría tener el final que su corazón siempre había querido, pero había aprendido a no esperar. Edmund llegó a Ashford Manor en una tarde de pleno verano, cuando el aire estaba cálido y cargado con el aroma de las rosas en flor, y el padre de Catherine lo había recibido en el estudio una hora antes para otorgar el permiso formal para lo que ambos hombres sabían que se avecinaba, y ahora Catherine estaba en su aposento mientras su doncella abrochaba los últimos botones de perla de un vestido de seda rosa pálido que hacía que su piel brillara bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas, y su madre entró con los ojos ya brillantes por lágrimas de alegría no derramadas, tocando la mejilla de Catherine con tal ternura que Catherine sintió que sus propias emociones subían peligrosamente cerca de la superficie, y su madre susurró:
Te está esperando en el jardín, mi niña querida, y nunca he visto a un hombre lucir como él esta noche, como si estuviera a punto de recibir todo lo que siempre ha querido. Y Catherine descendió las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que seguramente todos en la casa debían oírlo, y salió por las puertas francesas a la terraza, donde el sol del atardecer pintaba todo en tonos de ámbar y oro, y allí, en el jardín de rosas que había sido el orgullo de su madre durante 30 años, estaba Edmund, vestido formalmente, con un traje de noche oscuro que lo hacía parecer en todos los sentidos el duque que era, pero su rostro, al volverse hacia ella, no contenía nada de reserva aristocrática, solo una emoción tan cruda y profunda que Catherine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos antes de que se hubiera pronunciado una sola palabra. Él se acercó a ella, le ofreció el brazo y la condujo más adentro del jardín, donde las rosas trepaban por enrejados y se derramaban sobre muros de piedra en cascadas de rosa, blanco y el rojo más profundo, su fragancia embriagadora en el aire cálido, y la llevó a un pequeño claro donde se había puesto una mesa con manteles, cristal y plata, y velas esperaban ser encendidas aunque el sol aún no se había puesto, y se volvió para mirarla y tomó ambas manos entre las suyas, y Catherine pensó, este es el momento, aquí es cuando todo cambia. Y Edmund comenzó a hablar, su voz firme pero surcada de sentimiento. Catherine, he ensayado estas palabras 1000 veces, y sin embargo, ahora que estás ante mí, encuentro que toda mi elocuencia practicada es inadecuada, pues, ¿cómo expresa un hombre con meras palabras lo que has llegado a significar para mí? Y hizo una pausa, sus pulgares acariciando sus nudillos en un gesto ausente que le cortó la respiración, y continuó. Nos conocemos desde la infancia, y fui lo suficientemente tonto como para creer que la familiaridad significaba que te entendía, que conocía la medida de lo que podríamos ser el uno para el otro, y casi destruí nuestras dos vidas por mi ceguera y cobardía. Y Catherine, desperdicié años que podríamos haber pasado juntos, porque elegí el deber sobre la verdad y la corrección sobre el amor, y cuando finalmente comprendí lo que había hecho, cuando te vi desplomarte en ese baile y supe con certeza devastadora que había roto tu corazón tan seguramente como había roto el mío, ya era casi demasiado tarde. Me había atado por honor a una mujer que no amaba, mientras la mujer que amaba más allá de toda razón se creía nada para mí. Y las lágrimas de Catherine se derramaron ahora, corriendo por sus mejillas sin control, y Edmund soltó una de sus manos para secar las lágrimas con infinita gentileza, y dijo, «Pero se nos ha dado una segunda oportunidad, una misericordia inmerecida, y no la desperdiciaré con vacilaciones o falsa nobleza. Y por eso te pido ahora, Catherine Ashford, si me harás el grandísimo honor de convertirte en mi esposa, de permitirme pasar el resto de mi vida demostrando que mi amor es digno del tuyo, de construir conmigo la vida que deberíamos haber tenido desde el principio». Y se arrodilló allí entre las rosas, aún sosteniendo su mano, y Catherine encontró su voz al fin, espesa por las lágrimas pero clara en su certeza. «Sí, Edmund, sí, me casaré contigo». Y él se puso de pie de un salto, la atrajo a sus brazos y la besó con una alegría y una pasión que no contenían nada de la desesperada tristeza de aquel beso en la tormenta de años atrás. Este beso sabía en cambio a promesa y futuro, y a todo lo bueno que construirían juntos. Y cuando finalmente se separaron, ambos reían y lloraban a la vez, y Edmund sacó un anillo. De su abuela, le dijo,
esmeraldas y diamantes que capturaban la luz del atardecer y brillaban en su dedo como una bendición. Y permanecieron juntos en el jardín, mientras el sol se ponía y las velas eran encendidas por manos invisibles, y sus padres salieron para ofrecer felicitaciones entre lágrimas, y su padre estrechó la mano de Edmund con tal calidez que Catherine supo que hacía tiempo que había perdonado los años de dolor que su hija había soportado, y mientras caía la noche y las estrellas comenzaban a aparecer, Catherine se apoyó en el hombro de Edmund y sintió por primera vez en años que todo estaba exactamente como debía ser, que todo el sufrimiento y la espera habían conducido a este momento de perfecta rectitud, y supo con absoluta certeza que la vida que se extendía ante ellos sería todo lo que habían soñado, y más. Construida sobre cimientos de comprensión duramente ganada y un amor que había sobrevivido a todas las pruebas para emerger más fuerte y más verdadero de lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. La boda tuvo lugar en una fresca mañana de otoño, cuando las hojas se habían vuelto doradas y carmesí, y el aire tenía esa claridad particular que sólo llega en octubre, y la pequeña capilla en los terrenos de la finca de Ashford estaba adornada con guirnaldas de rosas tardías y hiedra trepadora, sus antiguas piedras calentadas por una pálida luz solar que se filtraba a través de las vidrieras y pintaba el interior con colores de joya, y Catherine estaba en su aposento mientras su madre y Eleanor abrochaban los últimos botones de perla de su vestido de seda marfil, cubierto con un delicado encaje que había pertenecido a su abuela. Su velo sujeto por una tiara que Edmund había enviado con una nota diciendo que había sido de su madre y que no podía pensar en nadie más digno de llevarla, y cuando Catherine se miró en el espejo, no vio a la muchacha que se había desplomado en aquel terrible baile, sino a una mujer que había sobrevivido a un corazón roto y había emergido con su gracia intacta, y su padre vino a acompañarla a la capilla con lágrimas en los ojos que intentó valientemente ocultar, y mientras recorrían el corto sendero a través de jardines donde había jugado de niña, sintió la rectitud de este momento asentarse en sus huesos, la sensación de que cada doloroso paso del viaje había conducido precisamente aquí. Y entonces estuvo en la puerta de la capilla, y la música se elevó, y entró para ver a Edmund de pie en el altar, con un traje oscuro formal que lo hacía parecer devastadoramente apuesto, pero fue su rostro lo que le cortó la respiración, pues la observaba acercarse con una emoción tan transparente que sintió que las lágrimas amenazaban su propia compostura, y nunca lo había visto mirarla así antes, como si fuera algo precioso, más allá de toda medida, como si no pudiera creer del todo su fortuna al reclamarla como su esposa, y cuando llegó a su lado y su padre puso la mano de ella en la de Edmund, sintió el ligero temblor en sus dedos y supo que él estaba tan conmovido como ella. Y el vicario comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor y el compromiso que se habían pronunciado en esta capilla durante generaciones, pero que se sentían recién acuñadas para ellos, ganadas a través de años de malentendidos y separación, y finalmente de una claridad duramente ganada. Y cuando Edmund pronunció sus votos, su voz fue firme pero áspera por la emoción, mientras prometía amarla y apreciarla todos los días de su vida. Y los propios votos de Catherine surgieron claros y seguros, cada palabra una elección que hacía con pleno conocimiento de lo que habían superado para estar allí juntos. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Edmund levantó su velo para besarla, se sintió como el sellado de algo que siempre había estado destinado a ser. Y la pequeña reunión de familiares y amigos cercanos estalló en aplausos, y Catherine vio a Thomas Blackwood sonriendo con satisfacción, como si él personalmente
hubiera arreglado su felicidad, y más tarde, en el desayuno de bodas, él hizo un brindis que hablaba de la paciencia recompensada y del amor que se negaba a ser negado, y Eleanor lloró abiertamente de alegría por su hermana, y entre los regalos y las cartas de felicitación había una de Rosalind, ahora la señora capitán James Worthing, expresando sincera felicidad por su unión y señalando que a veces la ruptura de una promesa permite el cumplimiento de otras más verdaderas, y mientras la tarde se desvanecía en la noche, Catherine y Edmund partieron hacia la finca de Hartwell en medio de una lluvia de pétalos de rosa y buenos deseos. Y durante el viaje en carruaje, Edmund sostuvo su mano y la llevó a sus labios una y otra vez, como si necesitara una constante reafirmación de que ella era real y verdaderamente suya. Y cuando llegaron a su finca al atardecer, y él la llevó en brazos por el umbral de lo que ahora era su hogar, Catherine sintió una felicidad tan profunda que casi la asustó. Y esa primera noche, como marido y mujer, se sentaron frente al fuego en sus aposentos privados y hablaron en voz baja sobre el futuro que construirían. Y Edmund la acercó y susurró contra su cabello: «¿Sabes? Me siento agradecido de que te desmayaras en ese baile, pues destrozó mi ceguera antes de que fuera realmente demasiado tarde, y aunque odio que sufrieras, no puedo lamentar a lo que finalmente nos llevó». Y Catherine se giró en sus brazos, lo besó y respondió: «Entonces estemos agradecidos juntos por todo el dolor que nos llevó a casa, el uno al otro». Y a la luz del fuego, con la noche de otoño profundizándose más allá de las ventanas, se abrazaron fuertemente y supieron con perfecta certeza que finalmente habían reclamado la vida que siempre estuvieron destinados a compartir.